Hey gente, ¿cómo vamos? Esta es Nueva Vida al Aire Podcast, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la certeza, esa es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Pero hoy traemos otro lema, hoy venimos escabrosos, hoy tenemos, porque tanto Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Allá lo pueden ver en Mateo 22:33. Venimos con un podcast sobre el Halloween. Venimos a aclarar unas dudas, venimos a hablar sobre qué ofrece la iglesia, no solo en este día del Halloween, no solo en este mes, sino todo el año, allá para sus chiquitines. Estamos con nuestro amigo Brian, estamos con nuestro pastor Enrique Cañón, estamos allá detrás de cámaras con Angisita. Estamos, como siempre, allá en la consola, en el máster de sonido con Juanchito. Bienvenidos, Paz, bienvenido. Bueno, gracias Rosman por la invitación y gracias a todos los que se están conectando a este podcast. Y gracias por la bienvenida. Aquí debutando en este nuevo formato y pues haré humildemente mi aporte en lo que se pueda. Bendiciones. Listo. Entonces, pues bueno, vamos, como todo tiene su inicio, como todo tiene su génesis, su exegesis, dicen los estudiosos de la palabra. Vemos que este día, llamémoslo así, esta celebración, esta costumbre que tienen las personas del mundo, no, nosotros todos crecimos con eso, pero eso tiene un origen, ¿sí? Entonces la hemos adoptado y muchas veces la adoptamos y no sabemos de dónde viene. Sí, generalmente es lo que nos pasa, que seguimos lo que las costumbres del mundo nos proponen y a veces pensamos que porque lo hace mucha gente o es común, quiere decir que es inofensivo o que de pronto no es malo, pero simplemente nos dejamos llevar por las corrientes de la moda, la corriente o la tradición. Y eso pasa con este tipo de festividades. Brian, ¿se disfrazó cuando pequeño? Sí, claro, pues en varias ocasiones cabe resaltar que antes de conocer de Cristo, pues es la costumbre, lo que uno como joven y como niño, pues uno anhela en este tiempo es, bueno, el tiempo de los dulces y los disfraces. Pero cuando llega Cristo, llega totalmente a renovar el entendimiento y pues, bueno, esto es otra nueva faceta con Dios. Lo importante es entender por qué se hacen las cosas. Su merced sabía cuando pequeño, o sea, todos nos disfrazábamos, ¿no? No, me imagino que el paso ahorita nos controlará sus pilatunas porque siempre tiene pilatunas que hizo. Pero, y me imagino que igual que yo, su merced sabía o sea, ¿para qué estaba ese día o solo lo disfrutaba? Solo quería salir y pedir sus dulces. No, pues con mi familia, la intención era salir con los amiguitos, ir casa por casa, estar disfrazado y pedir los dulces. Esa era la alegría de uno como niño de ir y participar de esa festividad. Bien, Paz, su merced. Bueno, yo pienso que el asunto no era que nos hubieran disfrazado, el problema es que sigamos disfrazándonos, porque hay mucha gente que se escandaliza, ¿no? Del 31 de octubre, sobre todo en el ámbito religioso, se escandalizan de los disfraces, pero si hay un ámbito donde la gente se disfraza es el ámbito religioso, es donde más se ponen disfraces, 364 días al año y se escandalizan por el día de los disfraces del, del Halloween. Y sí, ¿quién de nosotros no practicó este tipo de fiestas? Y no necesariamente por practicarlas, nosotros estábamos o pensábamos que estábamos practicando algún tipo de maldad o haciendo algo malo, simplemente disfrutábamos del momento, pero pues obviamente cuando llega la luz, cuando llega la revelación de la palabra, nos damos de cuenta que no todas las cosas son como a veces uno le gustaría que fueran. Y como dijo Jesús, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces, obviamente, al conocer más de las escrituras, también nos damos de cuenta de cómo opera Satanás, el Dios de este mundo. Y la Biblia es clara, dice, Él es el padre de la mentira. Él es el amo sí, el amo de los disfraces. Él se sabe camuflar detrás de cualquier situación y el éxito o la meta de él es lograr pasar
imperceptible, desapercibido, y lograr que la gente termine practicando cosas que le den algún tipo de lugar en sus vidas a la influencia demoníaca, consciente o inconscientemente. Él siempre ha buscado eso y obviamente nunca se va a presentar como él es. Él va a tratar de disfrazar las cosas. Bueno, páseme, se me adelantó Adelante. se me adelantó, pero no, esa es la verdad, ¿no? Al igual, lo que nosotros hacemos con estos podcasts, como siempre, es tratar de llevarles como un trasfondo de las situaciones, como el de Semana Santa, ¿no? Pero pues si ustedes quieren de pronto ahondar más, acá hay una escuela de formación donde dan todos esos temas. Todos los que estamos acá en este momento hemos pasado por esa escuela de formación. No tenemos que ir a un instituto judío a Jerusalén a estudiar, no. Aquí dan todos estos temas y pues nos hemos equipado para poder hablar de eso. Entonces los esperamos para que vengan y hablen aquí con Natalie, que ella es la encargada, se inscriben. Los costos son muy baratos, ¿verdad? Que en otro instituto bíblico es muy barato y lo que se da acá nosotros, bueno, que hemos de pronto ahondado un poquito más, sabemos que es muy económico porque es igual y hasta mejor de lo que se da en muchos institutos. Pues, yo estuve en lo que en algún momento miramos acá en la escuela, miramos que como tal, no hay una raíz, viene de una cultura, de unas personas de una cultura celta, y ellos tenían unos sacerdotes druitas, ¿sí? De Irlanda, y pues los cuales fueron colonizando, o no colonizando, ellos fueron haciendo parte de Inglaterra, de Italia, de Francia. Al hacer parte de Inglaterra, sabemos que buena parte de Estados Unidos fue conquistada por ingleses. Entonces, entre esa gente también iban personas que ya llevaban costumbres con este Halloween, pues que de por sí ellos lo tenían, era como una fiesta para los muertos. Sí, estas cosas también nos dejan ver cómo los principios de la Biblia son aplicables en todo tiempo. Nunca salen de tiempo y se aplican a toda cultura. Dios le dice a la nación de Israel, una vez los saca y les da su tierra prometida, les dice que no aprendan de las costumbres de los pueblos alrededor. ¿Por qué? Porque las costumbres y tradiciones que tienen los pueblos alrededor son costumbres que no tienen un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una relación con Dios, no tenían un pacto con Dios, no tenían la palabra de Dios, no les fue revelada a ellos. Entonces, las costumbres que ellos adoptan son costumbres que vienen de una relación que ellos tienen con sus dioses diferentes al Dios de la Biblia. Y obviamente esas costumbres los llevan a adorar a esos dioses, los llevan a rendirle culto y a tener un tipo de relación muy estrecha con esos dioses. Entonces Dios no les dice solamente que no practiquen esas hábitos y esas costumbres, no solo por la costumbre, sino porque la raíz de la costumbre les viene de un origen pagano. Pagano quiere decir que está por fuera del Dios de la Biblia, de la revelación que Dios le dio al pueblo de Israel. Y como dice Rosman, eso sucede en todo lugar. En Estados Unidos el Halloween no se celebraba sino por allá hasta inicios o términos del siglo XIX, inicios del siglo XIX. Y curioso que es la inmigración de irlandeses que llegan con sus costumbres e implantan esas costumbres allí. Entonces, es importante también que como hijos de Dios sepamos que vivimos en un mundo que la mayoría de costumbres y de tradiciones no fueron influidas, fundadas o iniciadas por Dios, sino que han sido influenciadas por sus culturas, sus religiones, sus cultos que estaban por fuera de la palabra de Dios, y obvio, eso tiene un contexto espiritual. Bueno, hoy estamos, pues, ya se presentó nuestro amigo Brian, pero hoy estamos con uno de los pesos pesados acá de la iglesia, ¿sí?
porque normalmente nosotros vamos a una iglesia y pensamos que todo lo hace el pastor, que el pastor es la persona encargada de todo y no es así. El Señor por medio del pastor delega funciones, delega cargos, se hacen nombramientos, se hacen un sinfín de situaciones que se administran aquí en la iglesia. Nuestro amigo Brian, nuestro hermano Brian, él hace parte, es integrante del ministerio de niños. Él trabaja con niños, no trabaja hace 1 ni 2 años, no, lleva mucho tiempo, es padre de familia. Entonces, él sabe muy bien por lo que pasan muchos de nuestros niños. Brian, en torno a estas costumbres, en torno a estas situaciones que estamos hablando con el pastor, cuando su merced da una clase, cuando su merced visualiza ya a sus niños, hay cosas que una cultura marca a un niño en su forma de hablar, de vestir, de expresarse, de comportarse. Sí, claramente, pues hay muchas cosas que, ahorita en el tema de las redes sociales, hay muchas cosas que influencian a los jóvenes y a los niños. Ellos desde pequeños están acostumbrados pues a ver un estilo de vida, la forma en que visten, la forma en que se expresan, pero todo pues primeramente viene desde casa, un hogar que guía por medio de la palabra, y pues asimismo nosotros somos profesores que hacemos un acompañamiento a esa fe y a esa instrucción en la palabra, pero claramente a uno le toca batallar en esa parte, porque estamos aquí a algo que se ha optado a hablar hace poco, que es la batalla cultural. Es un tema que principios y comportamientos y estilos de vida que se están poniendo en juego, que están adoptando para que los niños desde pequeños ellos puedan seguir esa corriente. Entonces nosotros, no, nuestras armas son espirituales, pero hay que dar conocimiento de la palabra. Es importantísimo uno educar al niño y que el niño se siente identificado con la palabra de Dios y con los principios bíblicos. Entonces de eso se trata, de uno hacer su tarea en casa juntamente con el apoyo de la iglesia y de los espacios destinados para los niños, como la iglesia infantil. O sea, el padre hace parte complementaria en esta formación, ¿cierto? Más importante. Pues más que complementaria es fundamental, porque más bien el complemento es la iglesia, porque Es- el delegado primordial de el destino o la educación espiritual y los valores es la familia. Lo que hablaba Brian, estamos en una sociedad donde por el sistema político que se quiere implantar del socialismo y la cultura woke, lo que quieren es quitarle esos derechos a la familia de educar a sus hijos con los principios y valores que ellos quieren. Y entonces los quieren imponer desde un Estado autoritario que decide las normas educativas, deciden qué creer, pero la cuestión de valores, la cuestión moral, no la decide un Estado ni la decide un centro educativo, la decide el padre de familia, los padres de familia, ellos deciden qué es bueno y qué es malo y cómo quieren educar a sus hijos. Entonces, desde ahí vemos que el ataque no es solamente para los niños, porque muchas veces vemos que en estas fiestas paganas o estas celebraciones, el problema no es del niño, el problema es del padre, porque son los padres muchas veces los que quieren celebrar esa fiesta y de hecho hoy en día hace unos años ya no es una fiesta solo para niños, ya vemos las discotecas, vemos los lugares de baile aquí, por ejemplo en Colombia, en Bogotá, que se hacen fiestas especiales de disfraces y ahí no hay niños, ahí es adultos. Y con el tema, por ejemplo, de la ideología de género y la cultura woke, donde las personas están adoptando identidades de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus percepciones de vida. Entonces, pues es una mezcla muy dañina, porque no solamente está el festival, que es el espacio, ahora tenemos la ideología que es yo me percibo, si me percibo animal, tráteme como animal. De hecho, veía hace poco ciertos grupos señores que se visten como animales, como perros, ladran como perros, y ellos se autoperciben así, y el que no los autoperciba así, lo cancelan en sus redes sociales, lo critican, lo señalan y lo llaman de intolerante. A eso es lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Entonces, claro que tiene que haber un trabajo en conjunto entre la iglesia, la familia, los padres, porque esto es un ataque que se pinta o se ve en la festividad,
pero tiene un trasfondo espiritual, que quien no tiene ese conocimiento, esa revelación, va a pasar desapercibido. Y es más, el que no conoce esto pensará de gente como nosotros, que somos fanáticos, que somos extremistas, que llevamos todo al límite y que esta gente ni disfruta, pero porque precisamente Satanás ha hecho bien su trabajo en esa área. Esto, Juanchito, yo creo que nos toca agendar un poco sobre la batalla cultural, como lo dijo ahorita Brian, lo de la cultura woke, que está aquí nombrando el paso, que es muy importante para nuestros jóvenes, porque están siendo muy tocados en eso. Y no ahorita, eso viene desde el 2015, desde más atrás, lo vimos en el estallido social, lo vimos ahorita en el atentado al hermano allá en Estados Unidos, las balas, lo que decían, y lo que dice cada bala es lo que alzan en muchas manifestaciones los jóvenes en las pancartas, lo que grafitean en los carros, lo que grafitean, pues obviamente en las paredes, muchos mensajes son parecidos a los que, a los que tenían esas balas de ese atentado. Entonces yo creo que nos tocó para el otro año, Juanchito, pensarlo y montémonos un poco sobre eso, sobre todo para que nuestros jóvenes, los que ya son mayores de edad, tengan una buena decisión allá en las urnas. Bueno, esta fiesta decíamos que venía de los celtas y los celtas tenían unos sacerdotes druidas que eran los que se encargaban de celebrar pues sus ritos. Y es una fiesta pagana. Cuando se dice pagana es fuera del orden de la Biblia, es algo que no está escrito en la Biblia y algo que va en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios, en contra de la doctrina que el Señor nos dejó. Entre esas fiestas estaban el Equinocción, el Beltamé y el Shamaín, que es el Halloween. El Equinocción quiere decir que ellos le daban la bienvenida a un nuevo año en el tema de la agricultura. Entonces, no hacían, hoy lo mirábamos en la reunión de acá en la iglesia, el pastor decía sobre unas primicias, ¿sí? Nosotros tenemos unas primicias para darle al Señor los primeros días. Acá se hizo algo muy bonito a principio de año, que fueron 3 días de ayuno para darle, pues nos estábamos nosotros disponiendo para el Señor para servirle. Ellos utilizaban ese tema dejando a Dios por un lado. Sí, entonces como siempre estas culturas dejando a Dios por un lado y trayendo otros dioses a la escena. Beltamé quiere decir que ellos pasaban a sus hijos, pasaban al ganado por fuego, hacían hogueras y pasaban a sus hijos por el fuego. Y Shamaín pues es el Halloween. ¿Qué quiere decir ese Shamaín? Que en la noche del 31 de octubre supuestamente había un velo que se hacía más delgado y se unía el reino de los vivos con el reino de los muertos. Y pues pasa hasta donde yo tengo entendido, el vivo vivo y el muerto muerto. Sí, aquí es donde vemos nosotros la importancia de conocer las escrituras, porque las prácticas y las creencias que una sociedad adopta, cuando esa sociedad le da la espalda a la palabra de Dios y a la revelación bíblica, pues obviamente esas culturas, esos cultos y tradiciones tienen un contenido espiritual impreso, que a veces no nos damos de cuenta, pero vienen influenciadas por el culto a lo que esas sociedades creen. Y cuando Dios no es el centro de esas sociedades, obviamente su centro de adoración son las religiones paganas, el politeísmo y todo este tipo de cosas, que no son inofensivas, que no son simplemente cultos que se quedan en el culto nomás, sino que tienen efectos en la sociedad como tal y efectos en las personas individualmente. Entonces, lo que pasa con estas festividades, que como tienen un origen pagano, eh, hay mucho espíritu desatado a través de ello. De hecho, escuchaba de los 2 días sagrados que tiene el satanismo. Anton Lavelle, que fue uno de los fundadores o promotores del satanismo, de la iglesia satánica,
Él dijo que uno de esos días sagrados del satanismo es el 31 de octubre, precisamente por el Halloween. Entonces, obviamente hay un contexto espiritual de fondo que se quiere normalizar, que se quiere alivianar de manera sutil, porque cuando uno mira toda la simbología que conlleva un 31 de octubre o la fiesta del Halloween, pues es una simbología que alude a los muertos, que alude a los fantasmas, que alude a el miedo, al terror, al crimen, a todo este tipo de oscuridad, brujas, brujos, demonios, calaveras, que eso es lo que, según la escritura, la Biblia, es lo que tipifica a Satanás y su reino. ¿Cuál es la virtud del diablo en este caso? Es que ha logrado hacer que la gente se desensibilice, que vea esas cosas como normales, que esas cosas que son del inframundo las pueda traer a este mundo y que la gente se familiarice con ellas y no les vea como que son algo de ese reino espiritual, sino que simplemente se han acomodado a la cultura para que las personas se familiaricen. Entonces, cuando uno habla estos temas de que eso, aunque sea cultural, tiene un trasfondo espiritual demoníaco, pues muchas personas lo van a ver como que nosotros somos los aguafiestas, que no queremos que ellos disfruten, que no queremos que ellos la pasen bien. No, no es eso, es que indirectamente las personas están abriendo portales a sus vidas y más cuando involucran a un niño detrás del disfraz. Por ejemplo, una de las cosas que creían ellos era que como se abría ese vínculo entre lo inframundo y el mundo natural, para ellos poder defenderse o encontrar algún tipo de, sí, defensa contra esos espíritus que iban a hacer, tener su movimiento en esa fecha especial, tenían que disfrazarse de demonios. Entonces lo que ellos creían era que si se disfrazaban de demonios, los espíritus los mirarían como iguales y no los atacarían. Entonces esa era una manera como ellos lo hacían. Entonces todo eso tiene una simbología y tiene una razón de ser. Obvio, hoy se ha transculturalizado, más o menos, discúlpenme la palabra, y también se ha hecho como que rebajado el contenido espiritual y se ha normalizado. Por eso se nota de esa manera, pero sigue siendo, además que ahora es comercial, porque ya esto se usa para fiestas, para hacer eventos especiales, los disfraces, y hay un mundo de comercio detrás de todo esto. Entonces se aliviana la cosa. También vemos que pues en todo ese tema del Halloween, la, la iglesia clásica, digámoslo así, la iglesia más predominante en el mundo, por medio de uno de sus dirigentes, Gregorio IV, en 1836, ¿qué hizo? Celebró o institucionalizó el Día de los Muertos. ¿Y dónde lo colocó? Lo colocó el 1 de noviembre. Entonces, se pegó el Día de los Muertos con el Halloween y eso quedó como si hubiera sido una vigilia que antecede al Día de los Muertos. O sea, de pronto en vez de hacer frente, en vez de hacer, lo que hicieron fue unirse y pues, digamos en México eso es una fiesta que dura creo que como una semana, ¿no? Porque ellos inician con el Halloween y terminan con el Día de los Muertos y es cuando suceden un poco de situaciones. Brian, o sea que finalmente si vemos que todo esto es pagano, si vemos que de pronto pues para las personas que no tienen claro de pronto el término, si vemos que todo esto es celebrado a un Dios que no es nuestro Dios, a un Dios que no es Jehová, a un Dios que no es Jesús, finalmente, ¿a quién va a celebrar o dirigida este Halloween? Pues bueno, cuando alguien, digamos, dentro de esa persona no está el Espíritu de Dios, va a estar otro espíritu. Nosotros somos los que tomamos la decisión a quién rendimos nuestra adoración. Entonces, finalmente, pues nosotros tenemos que tener ese entendimiento y así como dice Romanos 12:2, renovemos nuestra mente, no practiquemos, no hagamos partícipes de las obras o de las tradiciones o las costumbres que aparecen en nuestra cultura, sino que
todo el tiempo tenemos que estar renovando nuestra mente. ¿Y cómo se renueva nuestra mente? Pues a partir de la Biblia, de la palabra de Dios. A medida que creemos la palabra y la adoptamos en nuestra forma de vivir, nosotros haremos a un lado toda obra que sea de las tinieblas. Entonces, la forma de uno, digamos, contraparte, es uno siempre ser luz, ¿sí? Porque si no somos luz, es porque estamos siendo tinieblas. Sencillo. Así de sencillo. Sí. Eso es, sí, ya. O está aquí o está allá. En los caminos del Señor no hay términos medios. Así es. Por eso Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. En esta celebración del Halloween vemos algo que es muy común y de por sí pues es lo que más se ve, que son los disfraces. Y el disfraz quiere decir cambiar de apariencia, ¿sí? Y hay un ser que cambia de apariencia, se disfraza como ángel de luz. El padre lo decía ahorita al inicio. Él siempre va a entrar sutilmente, siempre va a entrar de esa forma, para siempre, o sea, para que lo vean inocente. Sí, él siempre nunca va a querer mostrarse como él es, porque obviamente si él se muestra como él es, las personas van a tener precaución y no van a seguir su camino. El Señor Jesucristo fue el que más habló del diablo y después el apóstol Pablo en toda la Biblia. Hay una revelación de quién es ese personaje, porque la gente de alguna u otra manera tiene información, pero el asunto es cuál es la fuente de la información que tienen. Entonces, el paganismo y de hecho la iglesia satánica ve a Satanás no como lo describe la Biblia, sino como un ángel que los ayuda, un ángel que les da lo que ellos quieren y que les da la libertad que quieren y que también tiene poder milagroso. De hecho, aquí en Colombia está una de las iglesias más grandes del satanismo en Armenia. Entonces, y lo triste es que las personas acuden a esas fuentes buscando obtener lo que ellos quieren. Ellos tienen en la mente que ellos pueden manipular estas entidades. Ellos creen que tienen el control de decir, yo, no sé, hago lo que me diga ese espíritu con tal que el espíritu me dé lo que yo quiero. Y en cierta manera la persona cree que tiene el control, pero no se da cuenta que está en un engaño y que si el diablo les da algo es porque él les va a cobrar ese algo. Eso no se los da de gratis. Entonces estas personas se acercan o buscan estos medios, llamemos brujería, ocultismo, cuando Satanás les pinta una idea falsa. Cuando llegamos a la Biblia nos damos cuenta que Satanás es un mentiroso y padre de la mentira. Y el apóstol Pablo dice que se disfraza. Entonces, el amo de los disfraces es el diablo. ¿Y cuál es el objetivo de un disfraz? Hacer que algo malo, disfrazar lo que parezca bueno e inofensivo. Y creo que ahí el diablo, a pesar de lo malo que es, ha hecho bien su trabajo en ese sentido, que ha hecho creerle a personas, incluso creyentes, que es lo triste, cristianos, católicos, que esas festividades no tienen nada de malo, que son simplemente expresiones culturales. Y como lo decíamos al comienzo, las expresiones culturales tienen diferentes fuentes, pero hay fuentes o ciertas expresiones que conectan directamente con los espíritus. Entonces, ¿cómo podemos ver que una expresión cultural es demoníaca o tiene visos ocultistas y que producen mal? Pues miremos las estadísticas. La matemática es una ciencia exacta. Los números no mienten, dijeron por ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es curioso que los días como el 31 de octubre aumentan los secuestros, la desaparición de niños? ¿Por qué aumentan los índices de delincuencia? ¿Por qué en ese mes hay más tragedias? ¿Por qué se promueve y por qué los brujos que han tenido la luz de Cristo siempre es un común denominador que en esos días ellos los tienen como sagrados para ellos? Porque obviamente lo que se mueve en esos días es especial, es algo espiritual que está atacando a las personas. Y lo triste es que muchas iglesias toman diferentes bandos. Uno, el bando religioso de criticar, de juzgar
y de condenar a todo cuanta persona se disfrace o haga algún tipo de alusión al Halloween, ya lo ven como satánico, ya lo descalifican. O dos, toman la forma liberal de decir no hay problema, aquí somos liberales y puedes traer a tus niños disfrazados porque aquí los aceptamos, los incluimos. Entonces, hay diferentes posturas. Yo pregunto, si Jesucristo estuviera acá, ¿qué haría? ¿Se encerraría y le diría a la gente no salgan ni a la calle porque este es un día del diablo, como hacen muchos grupos religiosos? ¿O se dedicaría simplemente a criticar? ¿O se levantaría y daría la información como siempre lo haría y ofrecería su mensaje de luz? Entonces, hay diferentes posturas frente a la misma problemática, pero sí, Satanás se disfraza como ángel de luz y su plan es disfrazarse en momentos como estos para hacerle creer que esto es una fiesta inocente, que es una fiesta de niños, que podemos sacar a nuestros niños, o más bien involucrarlos con películas de terror, con disfraces de brujos, con disfraces de muerte, de demonios, y que eso no va a generar ninguna implicación. Y eso es falso. Nosotros que trabajamos con este ámbito de personas y vemos cuántos niños han sido traumados, cuántos niños tienen pesadillas, cuántos niños tienen manifestaciones demoníacas cuando los exponen a películas de terror, cuando en sus casas admiten objetos relacionados con el ocultismo, cuántos niños les cambia su actitud porque se vuelven más rebeldes e inician como una puerta abierta al medio oculto. Brian, Sí. ahí en lo que dijo el pastor en sus clases, su merced de pronto ha escuchado a algún niño que le diga eso, que se le mueven objetos, que soñó algo, que tuvo una experiencia de pronto espiritual, que tuvo una visitación demoníaca, etcétera. Pesadillas, miedos. Bueno, pues claramente, Hasta ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sección de nuestro podcast. Si quieren ver qué pueden ver nuestros niños, qué pueden soñar, los esperamos el día de mañana por esta misma red social. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Ok, saludos. Pero no me engañas, no, no.